El arte es la expresión material e inmaterial con el cual el ser humano comunica una idea o sentimiento. A veces se encuentra el malentendido de varias personas que creen que solo el artista le puede gustar y hacer el arte. Tal pensamiento sería como decir que solo el médico sabe sobre medicina, que solo el historiador sabe de historia o que solo el abogado sabe de leyes, y así muchos ejemplos más. En lo que se trata de un artista, como un científico, un deportista y otras profesiones más, requieren de estudio y trabajo. Pero tener conocimiento sobre ello se pueden adquirir de forma empírica como autodidacta a través de lecturas, talleres, charlas, cursos, como voluntariados. Es ahí donde se relacionan los términos apreciación y dedicación de una persona hacia un tema como una profesión. La apreciación es sobre la persona que tiene la intención de adquirir uno o varios conocimientos sin dedicarse laboralmente en ello. Un ejemplo sería que una persona puede tomar clases de dibujo, pero no precisamente para ser artista, sino solo con el interés de poder dibujar un retrato como un paisaje. Y otro ejemplo sería sacar cursos de gastronomía, pero no precisamente para ser chef, sino solo para poder cocinar un plato fuerte para preparar un postre. Y la dedicación es sobre la persona que tiene la intención de adquirir uno o varios conocimientos para trabajar profesionalmente en ello. Un ejemplo sería que el director de una galería de arte debe tener la profesión de un artista, debido a que él tiene el conocimiento y la experiencia de crear y hacer arte. Puede desarrollar exposiciones artísticas como actividades culturales. Otro ejemplo sería que el gerente de una constructora debe ser un ingeniero, debido a que él tiene el conocimiento y la experiencia de crear y hacer planos como maquetas de cualquier tipo de edificación. Así puede dirigir y ejecutar la construcción del mismo. La diferencia de cada uno es que la apreciación es el conocimiento general y básico de un tema, y la dedicación es el conocimiento específico y continuo de una profesión. En la clase de educación artística se encuentran muchos conocimientos generales que son de gran importancia. En uno de esos temas se encuentran los 3 pasos para crear una obra artística, que son la planificación, la realización y la valoración. Muchos de ustedes se van a hacer varias preguntas, como por ejemplo, ¿por qué existen esos pasos? ¿No solo es hacer un dibujo, una pintura o un collage y ya? ¿Para qué sirven esos pasos? Esas preguntas y muchas más se hacen varios de ustedes en lo que se trata sobre crear una obra de arte. Una obra de arte, un informe como una exposición oral, tiene una serie de actividades para su desarrollo, y a eso se le llama organización. En relación a la obra de arte, su creación puede ser personal como colectiva. Eso quiere decir que puede ser creada por una persona como también por un grupo de personas, pero eso va a variar de acuerdo a su intención o propósito. En los pasos para crear una obra artística se va a ejemplificar con una pintura que fue creada con cada una de ellas. El paso de la planificación trata de la composición teórica de la obra. Quiere decir que antes de hacer un dibujo, una pintura como una escultura, se debe plasmar por escrito que se quiere expresar en la obra. Dentro de sus aspectos se encuentra el tema, la argumentación compositiva, la referencia y la justificación. El tema es la idea principal de la obra. Como tema puede ser sobre el amor, la amistad, la sociedad, la naturaleza, entre otros. También hay casos en que una obra puede tener más de un tema. En el ejemplo se encuentra la música. La argumentación compositiva es la explicación personal de por qué se escogió ese tema. En el ejemplo es que a la persona desde pequeña le comenzó a gustar la música clásica. Después cursó clases de flauta y piano, y luego fue integrante de una orquesta. La referencia es el o los elementos que se van a representar en la obra. En el ejemplo, los elementos son las manos, el piano y el cielo. Y en la justificación es la explicación de lo que representa cada elemento en relación a su composición. En el ejemplo, el piano es un instrumento musical que se ejecuta con las manos, con el cual se puede interpretar música clásica, que es una música intelectual como espiritual, y en lo espiritual se relaciona al cielo por su forma y significado.
Una vez definido por escrito los aspectos de la planificación, se continúa con el paso de la realización, que trata sobre el proceso de la obra. Quiere decir cómo se va a ver su composición gráfica y con cuál técnica se va a trabajar. Dentro de sus aspectos se encuentra el boceto, el diseño y la técnica. El boceto es uno o varios dibujos lineales de los elementos escogidos en el paso anterior, que permite tener varias opciones de cómo se puede ver la obra. En el ejemplo se muestran varios bocetos del piano y las manos, siendo una composición diferente una a la otra. Hay situaciones que es válido solo en este aspecto agregar o quitar un elemento, el cual va a depender de lo que se quiere representar en la obra. El diseño es la pauta o la maqueta de pequeña escala de cómo se va a ver la obra terminada. Una vez que se ha escogido uno de los bocetos, en el ejemplo, el diseño es la pauta o la maqueta de pequeña escala de cómo se va a ver la obra terminada una vez se ha elegido uno de los bocetos. En el ejemplo, el diseño va a reflejar color, luz, sombra, textura, forma de la obra. En este caso, el diseño se va a trabajar con lápiz de color para poder definir los detalles de cada elemento. La técnica es el proceso artístico de la obra. En el ejemplo, la técnica es el óleo, que se va a trabajar primero en tensar la tela en el bastidor, después pasar el dibujo lineal del diseño a la tela y luego a pintar. En los primeros aspectos, en el boceto para una pintura, escultura, cerámica como fotografía, siempre se va a hacer un dibujo. En el diseño para una pintura como una fotografía, se va a plasmar en una superficie plana de una hoja de papel o de una cartulina, pero también puede ser una aplicación o un programa digital de una computadora. Y para una escultura como una cerámica, se va a plasmar en un material tangible y manipulable, como la plastilina, la masa o la cera. Una vez terminados los aspectos de la realización, se finaliza con el paso de la valoración, que trata de cómo se considera la obra acabada. Quiere decir que se va a valorar su composición teórica como práctica. Dentro de sus aspectos se encuentran la descripción del proceso, el título y las conclusiones. En la descripción del proceso es especificar paso a paso cómo se trabajó la planificación y la realización. En el ejemplo, primero se escribió sobre la explicación de la obra. Después se realizaron 3 bocetos con lápiz grafito y una vez escogido uno, se hizo el diseño con lápiz de color definiendo forma y tamaño. Luego se tensó la tela en el bastidor y se pintó la base. Se dibujó la composición gráfica del diseño en la tela con pincel y se pintó uno por uno cada elemento. El título es la palabra o frase que se le va a dar a la obra una vez acabada. En el ejemplo se le llama el piano. Las conclusiones son los puntos de vista personales de cómo se sintió al trabajar la obra en cada paso. En el ejemplo se indicó que fue sencillo definir el tema, explicarlo y elegir los elementos. Se tomó un breve tiempo para hacer varios bocetos y una vez escogido un boceto, fue práctico hacer su diseño. Se define la técnica el óleo, que es una técnica pictórica de secado lento, y el título fue fácil de escoger, ya que su nombre representa visualmente su composición. En la cantidad de creación artística, su acabado puede ser una obra como también puede ser una serie de obras. En el ejemplo anterior sobre el piano, toda su creación es una pintura, pero también son 3 pinturas y a su vez pudiesen ser más. Pero eso va a depender de la intención creadora de la persona. Y en los ejemplos utiliza los mismos elementos y diferentes composiciones de los bocetos anteriores. Entonces la obra artística es una pintura, como también una serie pictórica sobre el piano. Toda obra artística tiene una intención en su creación, por alguien que quiere expresar de forma personal una obra en relación a un conocimiento o una experiencia que tuvo sobre algo, sobre alguien como ser un lugar, y también se crea una obra por un grupo de personas, una institución como una empresa que quiere expresar de forma colectiva una obra en relación a una ideología sobre algo, alguien o lugar también. La obra de forma personal como colectiva se puede crear tanto por iniciativa propia como por encargo. Por iniciativa propia se refiere a hacer arte por querer crear, y por encargo se refiere a hacer arte por pedido, y puede ser encargado por una persona, una pareja, o un grupo o una institución. La intención de los pasos artísticos es facilitar a la persona el proceso creativo de una obra de arte.
para poder definir y representar una idea o un sentimiento y desarrollarlo en una técnica para que pueda ser interpretado y apreciado, tanto por el artista como por el espectador. Estos fueron los pasos para la creación de una obra artística. Esperamos que les haya gustado el tema. Hasta pronto.